Ya estoy grabando para beneficio de todos los que participamos en estas actividades periódicas. Bueno, Santiago, ¿vas a compartir alguna presentación? Sí, justamente necesito el tema para compartir pantalla que sí tengo habilitado. Listo, ya puedes compartir pantalla, Santiago. Perfecto. Ok. Bueno, vamos comenzando. Ok. Ahí vas a arrancar. Sí. Listos. Entonces dame un instante y aquí ya le ponemos a nuestros amigos en el WhatsApp que estamos listos para arrancar, para que se nos junten más. Bueno. Además ya son las 3:04. Honor al cumplimiento. Y como te das cuenta, se va incrementando nuestra audiencia, Santiago. Sí. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por tu asistencia, por permitirnos aprovechar tu conocimiento en estos temas de investigación cualitativa. Como te comenté electrónicamente, este es un espacio informal que utilizamos cada 15 días en la modalidad para conversar de temas interesantes. Aquí no hay realmente una agenda específica. Lo que vamos es cada semana, cada 15 días que nos reunimos viendo temas que van surgiendo. Esto es algo bastante emergente, no tan programado, más informal, sin la presión de el formalismo institucional. Lo hemos implementado desde que comenzó el año, hemos tenido varias participaciones entre nosotros. Por ejemplo, ahí estás viendo conectada con la cámara encendida a María Esther. María Esther tiene un proyecto bellísimo de emprendimiento que nos contó cómo lo están manejando, cómo está operando, inclusive para la versión que ellos manejan digital este año vamos a estar muy de cerca desde la universidad. También hemos tenido a otro de nuestros profesores hablando de temas de innovación. Nos mostró también un proyecto interesantísimo que llevaba la teoría académica a la práctica empresarial con un estudiante nuestro. Tuvimos también a un profesor que amablemente nos contó lo que él de manera individual hacía con sus estudiantes utilizando herramientas colaborativas. En fin, de esto se trata, Ujú. de compartir cosas interesantes. En la última sesión, hace 15 días, y aprovechando una invitación que me había hecho Marcela Serrador, nuestra coordinadora de investigaciones en la universidad, a compartir con el equipo de Loja temas relacionados con la investigación como un modo de vida. Les conté, miren, esto se puede hacer, esto se puede manejar, esto lo hemos hecho, en fin. Y al cerrar, pues salió la posibilidad de que te invitáramos. Apareció tu nombre como una persona que sabe bastante de temas de investigación cualitativa, que tiene ciertas particularidades. Y por eso te escribimos y aquí estás. El grupo con el que vamos a estar aquí no necesariamente somos investigadores. Algunos en particular sí estamos muy metidos en este ámbito, pero los demás somos profesores de la universidad. Y sería interesante entonces que manejaras el discurso en esos términos. No necesariamente vas a tener investigadores en el auditorio, sino que vas a tener profesores interesados en temas relacionados con el ámbito académico. Pues equipo, Santiago forma parte del grupo docente de la UIDE. Él tiene una formación bien interesante porque sale de las ciencias sociales. Tu formación es en Derecho, ¿no, Santiago? Y En también en Derecho y en Economía. Economía. Y de ese ámbito de las ciencias sociales, del derecho y la economía, se va moviendo hacia las ciencias administrativas y se doctoró en administración. Muy seguramente por ese proceso de consolidación del perfil con un nivel doctoral, pues como a todos aquellos que nos falta una tuerca y nos metemos en la locura de la investigación doctoral,
te tocó meterte en estos temas de la investigación Ujú. cuantitativa y cualitativa y por ese motivo seguramente te aporrearon bastante, te golpearon muchísimo en todo ese ejercicio y aquí nos vienes a contar para que nos preparemos, para que no nos den tan duro como te tocó a ti. Espero que así sea. Pues Es la idea Santiago, compartirles eso. te agradecemos muchísimo y como te has dado cuenta, aquí sigue creciendo el auditorio, así que arranquemos. Tenemos más o menos unos 40 minutos, 20, 35 minutos para que nos cuentes y dejar unos minutos al cierre de tal manera que podamos algunos indagarte, proponerte, comentar. Y de Perfecto, una vez vamos identificando posibles nuevas temáticas para los eventos que vienen de aquí en adelante. Santiago, el perfecto. auditorio es tuyo. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Gracias a todos por la oportunidad de aquí compartir un poco de los temas que a mí me ha tocado abordar en cuanto a la investigación cualitativa. Como dice Diego, entiendo que el auditorio no es netamente de investigadores. Si bien yo me dedico también a la docencia, no me dedico como tarea principal. Sin embargo, el tema de investigación siempre es importante. No es importante desde el punto de vista de solo hacer publicaciones, sino poder ahondar más en los temas y entender las cosas que se están haciendo. Un poco de mi reseña, como les dije, yo estoy en la parte académica ya aproximadamente 18 años, estoy en el tema académico y adicionalmente yo trabajo principalmente en empresas, ¿no? Yo trabajo en este momento en el sector privado, he pasado por el sector público, por consultorías, etcétera, etcétera. Y en la parte académica tengo ya 18 años de involucramiento con distintas universidades nacionales e internacionales y en distintos proyectos. Y he pasado por una serie de áreas y mi formación es un poco una mezcla de todo. En pregrado estudié economía y derecho, también estudié ingeniería en sistemas, no llegué a terminar. Me apasionan los números, soy un apasionado de los números. Hice maestrías en estadística pura y en estadística aplicada, en investigación de operaciones, en logística, que es lo que principalmente me desempeño. Y finalmente decidí tomar el mundo de hacer el doctorado. Con esa formación y con ese bagaje numérico, dije, fácil, me meto a hacer el tema doctoral enfocado hacia la investigación cuantitativa, porque soy una persona numérica. Y en el camino de tratar de graduarme, que es creo que la pesadilla más grande de cuando uno quiere hacer un doctorado, no conseguía tutor, no lograba conseguir un tema, hasta que algún profesor apareció y me dijo, yo acepto ser su tutor, en este caso el director de la Escuela de Negocios en la que yo estudié, que es Centrum Católica de Perú, pero con una condición. Quiero que usted haga investigación cualitativa, porque sé que tiene una formación cuantitativa. Entonces, el primer choque a una persona cuantitativa, el mundo cualitativo, es como que le hablen en chino y es un cambio total. Y la idea es que ustedes entiendan qué es el mundo cualitativo. Yo les soy muy sincero, yo llegué con una ignorancia total del mundo cualitativo. Para mí, si no hay una fórmula, no hay un número, ¿para qué sirve la investigación cualitativa? ¿Qué hace atrás la investigación cualitativa? Y me quedaba, siempre decía, la investigación cualitativa es muy bla bla. Es solo bla bla, alguien se inventó y no hace sentido. ¿En dónde está la fórmula que demuestre, dónde está algo que pruebe de que esto es así? Porque el mundo cuantitativo es muy duro en las demostraciones, son generalizables, etcétera. El mundo cualitativo no. Entonces me tocó ir entrando en este mundo de cualitativo, que es el que les quiero compartir y hoy llevarles un poco y dejarles ya las bases para que ustedes puedan seguir buscando. O sea, si, no, si les gusta esto, qué deberían enfocarse, ¿no? Entonces, en la entrada en ese mundo cualitativo y en esa desesperación, me tocó llegar a aprender a tal punto que incluso un software que yo manejo mucho para la investigación cualitativa, que es Atlas TI, como no encontraba quien me enseñe, me tocó autoeducarme, autoprepararme y terminé incluso certificándome como profesor, entrenador de Atlas TI, certificado por ellos mismos, por esta necesidad de entrar en el mundo cualitativo.
no quiere decir que un software es la solución. Y ya les voy a ir explicando cómo se hace la investigación cualitativa, cómo difiere de la investigación cuantitativa y finalmente no es el software el que hace la investigación, somos nosotros sabiendo utilizar estas herramientas. Y les voy a dejar nombre de algunas herramientas que pueden utilizar. ¿Qué es lo primero que debemos de entender en este caso? ¿Qué es lo que queremos hacer? Que es investigar. Un poco, un resumen, en este caso el latín viene de in, que es en, y investigar, que es hallar o inquirir, es indagar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a indagar en este caso. Y la investigación, ¿por qué pongo esto aquí este rato? Es un proceso estructurado. Entonces, no quiero que se olviden esas palabras. Proceso estructurado. Porque cuando entre la investigación cualitativa van a ver el shock de este proceso estructurado y más para los que estamos acostumbrados a esto. Entonces, es un proceso estructurado, es reflexivo, es sistemático, controlado. Entonces, para los investigadores o para los que hacemos ciencia, los que queremos aprender, esta parte nos hace sentido. Es sistemático, es controlado, es reflexivo y es sumamente estructurado. ¿Ok? Eso es las definiciones normales que se da a investigar. ¿Ok? Entonces, no se olviden proceso estructurado, ¿no? Siguiente tema. ¿Qué es un método? En este caso, nosotros es la meta, que es el fin, y los odos, que es llegar a un camino, ¿no? Entonces, el método es llegar a un camino. Entonces, nuevamente, tengo que coger un camino para llegar a un fin. Y ya vamos a ir viendo que en la investigación cualitativa no hay un camino. Y ahí es donde ustedes les va a chocar mucho con la investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, importante, de otra parte, es el tema del método. Y los métodos son ordenados, ¿ok? La investigación cuantitativa es ordenada. La investigación cualitativa no es desordenada, pero funciona distinto. Y vamos a ir poco a poco, ir entendiendo cómo cambia esto. Y esta va a ser la parte dura de todos los que vienen del mundo cuantitativo, pasarse al mundo del cualitativo. Y en cambio, las personas que están ya en el mundo cualitativo, tratar de darle este orden, ¿no? Tratar de darle este orden a este mundo que a veces es complejo. ¿Para qué? Para que esa investigación no se quede a veces en lo que alguien podría decir en el bla bla, se inventó, puso, ahí sacó conclusiones. ¿Y de dónde? ¿De dónde sacó esas conclusiones? Vamos a ir entendiendo cómo hacer este tema de forma ordenada, ¿no? Y finalmente, la metodología de la investigación es un proceso confiable, ¿ok? ¿Por qué es importante hablar de metodología de investigación? Porque lo que yo hago en investigación tiene que ser confiable. Tiene que revisar mi trabajo y decir, este trabajo sirve porque tiene estos pasos. En la parte cuantitativa es muy simple demostrar eso porque uno sube las encuestas, sube las muestras, sube la data, explica qué modelo matemático aplicó, si utilizó tablas ANOVA, MANOVA, si utilizó ecuaciones estructurales y finalmente llegó a un resultado y están las fórmulas, uno coge la data, vuelve a correr en cualquier software estadístico y sale lo mismo. En la investigación cualitativa, la información no es estructurada. Entonces vamos a ir entendiendo cómo llegamos a esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer de arranque cuando entramos en el mundo de esto de la investigación es decidir qué tipo de investigación voy a hacer. Entonces, primero tengo que establecer cuál es mi objetivo de la investigación. Porque aquí hay un problema grave en las investigaciones en general, es que la gente dice, yo me voy a ir al mundo cuantitativo. ¿Y por qué? Porque es más fácil para mí. Ejemplo, en mi caso, voy a decir el mundo cuantitativo, porque es más fácil. Hay gente que va a decir, me voy a hacer una investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque soy malo para los números. Pero eso no quiere decir que tu investigación tiene que ser cualitativa. Hay que entender cuál es el fin de la investigación. Y hay gente que dice, voy a hacer una investigación mixta.
¿Y por qué vas a hacer una investigación mixta? No sé, suena bien. Entonces, vamos a entender esto, primero entender lo macro para ir poco a poco aterrizando en estos conceptos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos en este tema es una revisión de la bibliografía rápida, definir de forma exhaustiva la data que tenemos, hacer un buen análisis, encontrar instrumentos de medida. Ya les voy a explicar la parte cuantitativa y cualitativa, cómo se mide, porque son dos mundos distintos. Ver de dónde voy a recoger la data, qué data puedo conseguir y cómo la voy a conseguir, y de ahí entro a analizar los datos. Cuando yo ya tengo este borrador, comienzo a pensar qué tipo de investigación voy a hacer. Entonces yo tengo claro mis objetivos, tengo el contexto conceptual, tengo algo de conceptual, tengo las preguntas que quiero responder, que realmente es lo que genera una investigación, tengo los métodos y finalmente logro validar esto. Entonces es lo que nos explica Maxwell, que primero tengo que tener claro la visión de lo que quiero ir a investigar, de lo que quiero ir a ahondar, sea el mundo cuantitativo o cualitativo o el mixto, tengo que ir por ese camino. Caso contrario, la investigación cualitativa es un tiro al aire. ¿Qué estoy investigando? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué estás levantando data? A mí me pasa mucho con mis tesistas en distintas universidades que levantan data como loco y, y no llegan a nada. ¿Y por qué? Porque no tienen claro todo este contexto, primero en dónde estoy, para de ahí ir cogiendo, en este caso, seleccionar una estrategia, ¿no? Entonces aquí ya vamos a seleccionar una estrategia. ¿Y por qué hago este resumen conceptual? Es para que la parte cualitativa sea más fácil de entender. Yo tengo tres estrategias para llegar a entender un problema. Tengo la estrategia deductiva, la inductiva y la abductiva. Y son diferentes y cada una explica la realidad de una forma distinta. La estrategia deductiva. En este caso, ¿qué es una estrategia deductiva? Es un modelo teórico que se formulan las hipótesis y tras el análisis se confirman o se rechazan. Esta parte es importantísima para entender la investigación cualitativa. En la estrategia deductiva hay una hipótesis. En la investigación cualitativa no hay hipótesis. ¿Ok? Aquí viene la primera diferencia. Entonces, aquí tengo otra forma de investigar, ¿no? Es una estrategia inductiva. Implica entender un fenómeno social a través de ir al campo social y mediante la observación y entrevistas. ¿Por qué me permití tomar esto? Porque muchas veces en las investigaciones la gente pone, voy a hacer una investigación deductiva e inductiva. O haces lo uno o haces lo otro. O es inductiva o es deductiva. ¿Ok? Y aquí comienza a haber esos errores dentro de la investigación. Yo les digo, en mi caso, yo también dije, voy a hacer una investigación deductiva cualitativa. ¿Ok? ¿Qué hipótesis voy a probar? Ninguna. ¿Ok? Entonces, cuando entramos al mundo cualitativo, vamos al mundo inductivo, ¿no? Donde busco a través de la observación de la realidad, trato de entender cómo ésta se manifiesta, trato de explicar o describir la realidad. Pero eso no es una hipótesis, estoy explicando. Por eso dentro de la investigación cualitativa ustedes se van a encontrar con temas como exploración, descripción, en este caso grounded theory, y es una serie de casos que tratan de explicar la realidad. Explican, pero no prueban nada. Esa es la primera diferencia con la investigación cualitativa. La investigación cualitativa no demuestra algo. Lo que hace es trata de explicar, darle un sentido a los fenómenos que estamos viendo, fenómenos naturales, sociales, trata de darle un sentido para que después con eso se vaya construyendo teoría y finalmente venga algo cuantitativo donde
pueda generar una hipótesis. Entonces, es un tema importantísimo porque la gente se queda en mezclar deductivo con inductivo y acaba en un mundo que es el abductivo. ¿Y cuál es ese mundo de la abducción? Este mundo de la abducción ya fue presentado principalmente en el siglo XIX por Charles Peirce y trata de dar teorías provisorias. ¿Qué es lo que dice? Podría ser. Entonces, cuando ustedes mezclan el mundo inductivo y el deductivo, se quedan en el podría ser. Y esas son las cosas que pierden sentido dentro de las investigaciones. Ejemplo, si ustedes cogen la estadística, ¿no? Cogen datos, series de datos de número de personas que han muerto en piscinas ahogadas cada año y las veces que ha salido, en este caso, el autor Nicolas Cage en películas, todos los años que él sale en películas aumentan las muertes. Entonces, listo, hagamos inductiva, deductiva. Entonces, si él sale en películas, la gente se muere. Eso no tiene nada que ver, eso es lo que en estadística se llama una correlación espuria, ¿no? No tienen nada que ver. Hay una coincidencia, sí. La correlación, por si acaso, en ese caso, en la serie de datos que es real, la correlación es sobre el 90%, pero no tiene nada que ver. Entonces acabo en un mundo, una estrategia abductiva. Entonces, nuevamente, realmente tengo dos mundos, inductivo y deductivo. Deductivo, hipótesis; inductivo, en este caso, explicar la realidad, tratar de entrar a la realidad, explicar, responder preguntas, pero eso no quiere decir que respondí una hipótesis. No, no tengo sí o no, simplemente parecería que, se entendería que, incluso la redacción en la investigación cualitativa es distinta, porque nada es 100%, es parecería que, se podría entender que, ¿ok? Entonces, ahora sí, estamos ya en este mundo, vamos a ver los enfoques. Tengo tres enfoques donde puedo hacer los análisis para ya entrar finalmente al que nos interesa, que es el cualitativo. Tengo el primer enfoque de análisis, que es cuantitativo, que mide las cosas, mide fenómenos, utiliza análisis numéricos. Es un proceso secuencial, esta parte es importante. El cuantitativo es secuencial y tiene una gran bondad, que es generalizable. El mundo cualitativo no es generalizable. No es generalizable. Yo hago 20 casos y lo que encuentro es en esos 20 casos. Y yo podría decir, parecería que las empresas funcionan de esta forma. Ahora viene una investigación cuantitativa después. Entonces, el mundo cuantitativo generaliza, es ordenado, tiene secuencias. A muchos nos gusta este mundo porque es muy, muy ordenado, muy fácil de de seguirlo, pero no siempre se puede hacer esto. Cuando no se puede hacer eso, caemos en este otro lado. Es el mundo cualitativo, el que vamos a explicar. Explicamos fenómenos a profundidad, fenómenos que no han sido, en este caso, todavía abordados de forma completa. Son procesos no controlados, porque la información que nosotros obtenemos no es estructurada, no usa estadística. Sí, tengo la información de cuántas empresas tiene el país, montos de facturación y personas de las... Hay números, sí, pero no hay una comparación estadística. No puedo comparar una empresa que produce autos con una empresa que produce alimentos, una empresa que produce alimentos con una empresa en el mundo farmacéutico. No hay una comparación estadística. Hay números, sí, que veré montos de facturación, veré información de número de empleados, rentabilidad, sí, pero no hay una estadística para hacer una comparación. Entonces, mundo cualitativo sí tiene números, pero no tiene números para hacer comparaciones estadísticas. Es un proceso inductivo, es recurrente, que esta es la diferencia con el cuantitativo. ¿Cuál es el recurrente? Que yo ya puedo avanzar, ya voy a explicarles más adelante, ya avanzo en la investigación y otra vez regreso. Y otra vez regreso sobre lo mismo, y sobre lo mismo, y sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se va analizando todo. Entonces, eso significa
que no es secuencial. No hay una secuencia. Uno puede estar investigando desde el final, la mitad, y otra vez regresarse al final, a la mitad, al inicio. Ya van a ver que todo el tiempo pasamos por todos los puntos, ¿no? ¿Qué nos permite? Que nos permite contextualizar cómo podría ser la realidad. Y aquí hay la gran diferencia. En vez de generalizar, busco dar ejemplos, de ejemplarizador, busco dar un ejemplo de cómo sería la realidad. Ejemplo, quiero estudiar por qué los ecuatorianos consumen como principal alimento la comida con cerdo. El ecuatoriano es un alto consumidor de alimento en base de cerdos. Entonces, como no tengo suficiente información, comienzo a hacer un análisis y pregunto a la gente, oye, pero ¿por qué te gusta la comida de cerdos? No, es que mi mamá me enseñó, mi papá, las reuniones sociales. Trato de entender la realidad, trato de entender y trato de dar un ejemplo. Y hago este análisis, digamos, en la costa ecuatoriana, en la provincia del Guayas, y digo, esto explicaría que la población del Guayas tiene este comportamiento de consumo de carne de cerdo por tal cosa. Y parecería, recuerden la palabra, no es pareces, parecería que, ¿ok? Pero eso es Guayas. ¿Y cómo funciona en este caso Manabí? ¿Cómo funciona Pichincha? Todavía no tengo suficientes bases para ir a plantear una hipótesis. Arranco con un análisis donde trato de entender esos factores que están ahí. Pero factores que hacen que se dé un comportamiento o unos resultados son interminables. Y como yo no puedo ir a lanzarme desde cero a hacer todo, lo mejor es ir a buscar teoría, ¿ok? Ir a leer de otros autores. No obstante, sí hay un modelo que ya les voy a explicar rápidamente, que es cuando quiero ir e investigar sin saber qué quiero. Si existe ese modelo, se llama Grounded Theory o teoría fundamentada, donde yo voy y entrevisto con preguntas abiertas y voy extrayendo información hasta que de esa información se crea algo. Pero ese modelo ya les voy a explicar más adelante, pero son modelos que toman investigación de 3, 4, 6, 8 años, pero no es al caso. Ok, ya hay un punto que alguien me va a decir, oye, ¿y esta investigación mixta? ¿De dónde sale? Es un mundo intermedio. Ese mundo intermedio no arranca porque yo decidí quiero hacer investigación mixta. Hay gente que de una dice quiero hacer investigación mixta. No es fácil hacer investigación mixta. Primero, cosa importante, la investigación mixta se hace de izquierda a derecha. Yo no puedo salir del mundo cualitativo y meterle números. No puedo meterle hipótesis. Entonces ya ahí es el mundo cualitativo de la investigación. Y si yo quiero meterle números para comprobar algo, no puedo pasar de algo ejemplarizador a algo generalizable. No se puede. ¿Ok? Entonces, el cualitativo no se transforma en mixto. El cuantitativo sí se vuelve mixto. ¿Por qué? Demuestro una hipótesis, pero esa hipótesis necesita más fuerza o potencia para tratar de explicar la realidad. Entonces me sale el 85% de las personas tienen este comportamiento. Ya, y se acabó. Eso es cuantitativo. Pero, ¿y por qué? ¿Qué podría haber atrás? Eso es cualitativo. Es esa parte que ya trata de explicar o qué más hay dentro de esos números. Entonces, generalmente yo paso del mundo cuantitativo y cuando quiero darle un mayor contenido, una mayor relevancia, paso a hacer temas cualitativos, ¿no? En los resultados busco temas cualitativos que le explique. Por si acaso, si alguno de ustedes está interesado en aprender esto, el autor es John Creswell. John Creswell era un profesor de estadística que le tocó enseñar investigación cualitativa. Y él es prácticamente el padre de la investigación mixta, porque él viene de acá y le tocó aprender también este mundo. Pero bueno, regresemos al mundo cualitativo. Les decía, el mundo cualitativo tiene que tener un peso, un origen, y necesito leer y coger otras teorías para no inventar todo de cero. Y como decía uno de los padres de la psicología social, Kurt Lewin, no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces tomo una teoría de alguien o tomo teorías de varios y eso es lo que voy a ir
a buscar y voy a ir a buscar en la realidad que está cercana a mí, en una realidad específica donde voy a entrar. ¿Ok? Y aquí entra ya la parte cualitativa. Es un proceso circular. Entonces no es secuencial, no es ordenado, es iterativo y progresivo. Todo sucede al mismo tiempo. Todo sucede al mismo tiempo. Es recursivo, porque yo puede ser que haya pasado ya algo y otra vez me regrese. Entonces es holográfico, porque en cada paso pienso en todo lo que está pasando dentro de investigación. Y aquí vienen las diferencias con el mundo que estábamos acostumbrados, el cuantitativo. El mundo cuantitativo tiene variables, cosas que puedo medir. Ustedes habrán aprendido variables ordinales, nominales, continuas, discretas. Hay una serie de variables. El mundo cualitativo no tiene variables. Tiene constructos, códigos y categorías. Pero ¿quién crea esto? Crea el investigador, ¿ok? Y a lo que yo tengo que llegar, que es el comparable de una variable, es un constructo, algo que se sabe que existe, pero es difícil de medir. No tengo las herramientas. Y ahí entra el mundo cualitativo. Ejemplo, aquí tengo una serie de palabras y son las palabras que más se han repetido dentro de una investigación, de un texto. Y esto son códigos. Cuando los códigos se van uniendo y van tomando sentido, van explicando algo, se vuelven un constructo, que es lo que yo quiero llegar a ser. Y aquí entra un tema que se llama grounds o fundamentación. ¿Qué es esto? Ya les voy a explicar cómo funciona esto. Si alguien quiere igualmente ahondar en este tema, el mejor autor en esto es Johnny Saldaña, con el manual de codificación cualitativa. Entonces, yo quiero entender algo, una realidad. Y la realidad no son solo entrevistas, no son solo textos, pueden ser videos, pueden ser imágenes. Y yo quiero traer eso y explicar desde mi realidad el mundo, pero fundamentado en distintas teorías. Y les voy a hacer un pequeño ejemplo con ustedes. Este rato, miren una hoja de periódico, esta es una hoja de periódico para que vean cómo se hace la investigación cualitativa. Y no todo es texto, es una interpretación de la realidad. Entonces yo puedo, esta es una agenda deportiva ya de algunos años atrás, y yo lo que comienzo a dar es una interpretación de la realidad. Por eso les decía, para esto hay software o puede hacerse a mano. Siempre el software es más fácil, pero en este caso puedo hacerlo a mano. Yo puedo coger un texto como este y decir, miren, en este caso, perdón, voy a coger esto, voy a coger y digo, esto y esto, los dos personajes que estoy hablando acá significan familia. ¿Okay? Esto es familia. ¿Qué es esto? Es un código. Esto es un código que yo estoy poniendo a esta imagen. Es familia. Y miren, y aquí también me da la palabra familia. ¿Ok? Entonces me dice familia, acá tengo familia. Comienzo a ver el texto, comienzo a ver en este caso el texto que tenemos acá y me dice, mira, aquí habla de family, Jimmery, que le han puesto esto, y esto también habla de familia. ¿Ok? Entonces estoy creando códigos en mi texto y digo, esto cuando hablamos de deporte estamos hablando de familia. Pero miren, acá hay algo interesante que está saliendo del mismo texto, de la misma entrevista, del mismo video. Y esto se llama codificación en vivo, cuando es tal cual, cuando ya no, yo le estoy diciendo, esto significa familia. Family Jamboree significa familia. Pero miren, aquí hablo de cada equipo. Cuando yo cojo tal cual está escrito, tal cual, por ejemplo, acá este código es cada equipo. Esto se llama codificación en vivo, cuando el texto es tal cual. Ok, cada equipo. Y voy poniendo códigos a lo que estoy investigando.
Uno dice, ¿y para qué hace todo eso? Porque estoy tratando de encontrar qué relaciones existen. Este rato es una serie de texto desordenado, es un texto desordenado. Y aquí encuentro como cosas, carrera atlética, entonces podría ver este tema, carrera atlética, club atlético, ¿ok? En este caso podría haber temas de distancia, ¿ok? Y uno mismo va codificando la realidad y va diciendo que habla de clubes atléticos, habla de carreras, habla de equipo, ¿ok? Y todo esto, ustedes ven y dicen, no hace sentido. ¿Para qué está haciendo, o sea, todo esto? Todavía no hace sentido. Y ahí viene el tema de la investigación cualitativa. Uno va marcando lo que va encontrando, ¿no? Emprendedor, por ejemplo, aquí he marcado economía, emprendedor, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno comienza a ver esto. Lo que más se está marcando, miren, acá he marcado 12 veces, 17 veces, es algo que dentro de mi investigación me llama muchísimo la atención. Y debe ser que tiene mucho peso. Y ese código se va transformando en un constructo, ¿ok? Deja de ser un código, deja de ser simplemente el haber marcado una vez o dos veces. Digamos que acá, no sé, me voy a inventar que esto también es familia, que esto es familia, que acá todo este texto que está acá abajo también es familia. Entonces, ya no es algo así nomás, ya no es algo que está por encima, ya es, ese código comienza a coger peso, 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 y poco a poco ese código que está acá, perdón, se va armando en una categoría, porque reúne mucho peso, y esa categoría después se transforma en un constructo. ¿Y cuándo se transforma en un constructo? Cuando yo logro explicarlo. Y para eso busco teorías que expliquen qué es la familia, qué se entiende por familia y mis propias explicaciones. ¿Y cómo? ¿Cómo son mis propias explicaciones? Miren, cuando aquí habló de economía, habló de mercado. Cuando habló de mercado, habló de emprendedor. Entonces, lo mismo podría pasar en este caso. Cuando habló de familia, miren, aquí habló de equipo. ¿Ok? Entonces, si yo me voy acá, puedo decir que la familia tiene una relación con un equipo. ¿Ok? Y podría decir, mira, y aquí está hablando de salud y habla de salud y habla de familia. Entonces digo, y miren, acá hay salud. ¿La salud con qué está relacionado? Con familia, con el equipo. Y eso es la investigación cualitativa, poco a poco. Va explicando qué es lo que estoy haciendo. Entonces, todo esto yo necesito irlo redactando en memos donde se explica qué métodos utilicé para haber hecho esto, por eso ahí estaba Saldaña. Mira, se hizo codificación en vivo, codificación conceptual, ¿ok? ¿Qué forma utilicé? La forma analítica que utilicé, hice una lectura, después otra vez revisé la lectura, se hizo un barrido solo buscando la palabra. Ejemplo, hay software que ustedes, como en el Word, ponen buscar la palabra familia y marque las veces que salió la palabra familia en el texto, y un diario de la investigación donde uno finalmente dice el día tal hice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Esta es la base de la investigación cualitativa. Primero la codificación y segundo los memos. Estos tres memos son la base de que su investigación es replicable. ¿En qué sentido? Yo cojo esta investigación de aquí, por otra persona le entrego mis memos y el proceso que seguí y los mismos textos, y esa persona debería llegar a conclusiones muy similares. Y ahí deja de ser la investigación cualitativa un bla bla, ahí realmente es algo que tiene peso. Si no existe memos en una investigación cualitativa, no existe la investigación, realmente se inventaron. Entonces, tema importante, memos en una investigación cualitativa. Segundo tema importante es, una vez que tengo los códigos y los memos, es la construcción de una red semántica. ¿Qué es una red semántica? Es una red que une las ideas. Ejemplo,
hay una influencia de causa directa, hay una influencia de variables no mostradas en la red. Yo digo, la familia está relacionada con la felicidad, pero no está en tu red. No importa, hay una relación indirecta porque tal teoría ya la muestra. Hay una influencia de causa inversa, ¿ok? Son sucesos, son estados, y uno comienza a llegar a esto. Por ejemplo, relaciones intradimensionales. El dinero está relacionado con la felicidad, está asociado, ¿ok? ¿Quién causa qué? No sé. De aquí viene, ¿qué otras relaciones? El primo es parte del grupo de la familia, es parte de la familia, el padre también es, y comienzo a darle relaciones, y hago una red, y esta es la parte donde ahora sí la investigación cualitativa comienza a hacer sentido. Acuérdense, cuando uno va haciendo esto, va poniendo memos, donde uno explica, se hizo así por tal cosa, porque uno tiene que explicar y además uno entenderse, porque imagínense, este es un trabajo holístico, todo el tiempo uno está revisando. 2 meses después uno revisa, ¿qué hizo? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué le puse en este sentido? Ok, en el memo me dice que yo analicé de tal forma, expliqué de tal forma. Si uno tiene los memos hechos, uno levanta la codificación, hace la red semántica, tiene los memos. Una vez que uno dice, esta es la red semántica que a mí me gusta, coge los memos y redacta todo el análisis en cuestión de una hora. La base es los memos para esto. Y aquí comienza el tema. Ahora sí tengo una red semántica. Sé que estos ya son constructos y que todo se define. Mercado, emprendedor, recursos, emprendimiento. Están asociados, pero no tengo una lógica para explicar. Y aquí es la diferencia con la investigación cualitativa. Alguien puede decir, no, sabes que está muy desordenado. Esto es de tal forma, pero no es así. Y aquí viene la riqueza de la investigación cualitativa. Ejemplo, el mercado. El mercado tiene una asociación con el emprendedor. El mercado es causado por el emprendimiento. El mercado genera rentabilidad y recursos. Si yo veo esta red semántica, yo puedo decir, el mercado es el resultado de el emprendedor, el emprendimiento, la búsqueda, la rentabilidad a través del uso de recursos. Es una explicación de la realidad que estoy viviendo. Es una ejemplarización de la realidad. Esta es una red semántica. Ahora veamos la red semántica de abajo y es igualito, el mismo gráfico. Pero yo digo, no, el mercado está arriba. El mercado. Del mercado se deriva el emprendedor. Ya que existe mercado, tengo emprendimiento. Ya que hay mercado, el mercado necesita rentabilidad para existir, necesita de recursos. Entonces, uno tiene que ver cómo construye esa red semántica. Si uno lo hace de arriba abajo, es una forma. Si lo hace aquí, estoy diciendo que todos estos cuatro, en este caso, constructos, me generan este constructo mayor o este concepto que estoy explicando. O puedo decir es un proceso secuencial. Es un proceso secuencial donde para ir generando un mercado, primero necesito tener recursos. Después tengo que asegurar rentabilidad. Con una vez que tenga rentabilidad, se genera un emprendimiento. Y finalmente, el emprendimiento requiere un emprendedor. Es los mismos temas explicados de formas diferentes. Pero para poder explicar esto de formas diferentes y asegurarme que esté bien, necesito tener siempre el tema de los memos metodológicos. ¿Ok? No se olviden, siempre necesito irme acá, tener memos. Si no existen los memos, no hay el resultado. Y necesito tener hecho una buena codificación. Las codificaciones no se hacen de un día al otro, requieren mucho esfuerzo, requieren mucho esfuerzo al inicio, después cada vez se hace más simples y eso me lleva finalmente a generar una buena red semántica. La red semántica, miren esta, está construida y con los memos yo le doy la forma. Yo digo, es de esta forma, es de esta forma, es de esta forma. Esto se puede hacer a mano sin ningún problema, se puede hacer a mano sin ningún problema o se puede utilizar programas. Aquí les doy un ejemplo de los 4 programas más utilizados, Atlas TI, En Vivo, Max QDA y QDA Miner. Uno puede hacer con un programa para facilitarse el trabajo, pero si uno no aplica estos conceptos,
no podemos llegar a eso, ¿ok? Eso es un gran resumen de cómo se llega a esto. Créanme que esto toma su tiempo irle entendiendo. Acá está una investigación mía que fue ya publicada hace unos años de cómo funcionan las empresas en el Ecuador. Más o menos esta investigación tomó como 3 años de hacer esto, una investigación sobre 21 empresas, hasta entender Ya se hizo cómo tarde, generan la trabajo estrategia de las en el empresas aeropuerto, así que ecuatorianas, ¿no? Ok, ya. espero les haya servido. Traté de resumir un montón de conceptos rápidamente en estos pocos minutos, pero créanme que el tema de investigación cualitativa es súper amplio, pero es súper interesante para abordar el mundo de otra forma. Pues Santiago, así como lo acabas de decir, lograste resumir en poco más de 40 minutos lo que te ha costado seguramente 5 años de investigación doctoral más una larga experiencia en aplicación en el sector real. El objetivo nuestro siempre es dejar la espinita en el costado, una espinita que nos moleste, que nos obligue a quitarnos la espinita, porque pues con la espinita en el costado que nos duele únicamente cuando respiramos, solo en ese momento, cuando respiramos nos duele la espinita, pues obviamente nos gustaría quitárnosla. Y para poderlo hacer, nuestra responsabilidad es de manera autónoma, por ese deseo personal de conocer este otro tipo de aproximaciones, hacerlo. Así que pues muy chévere, Santiago, qué bueno que nos planteas una vía diferente a la que normalmente uno desde una perspectiva muy cuantitativa considera que es la forma correcta de llegar a la verdad, cuando existen múltiples caminos para hacerlo. Inclusive me encantó una frase que tú dijiste al principio, la investigación cualitativa nos permite demostrar hipótesis, mientras que la investigación cualitativa nos permite explicar la realidad. Eso tal vez es uno de los elementos claves de este ejercicio en el cual muchos de nosotros nos hemos comprometido. También en mi tesis doctoral, así como en la tuya, hice uso del Atlas T. Hay una sutil diferencia entre el Atlas T que seguramente tú utilizaste y el que yo utilicé por allá en el año 2002-2003, con unas funcionalidades que vale la pena uno revisarlas con cuidado. Y lo otro, Santiago, lo que nos acabas de plantear como ejemplo, ya tienes publicaciones que se fundamentan desde el punto de vista metodológico en una aproximación cualitativa, lo cual demuestra que el entorno académico lo considera como una alternativa viable y además una alternativa que logra suplir algunas de las falencias que se tienen en el ámbito cuantitativo. Pues no sé si de pronto alguno de nuestros compañeros quisiera hacer algún comentario. Por ahí vi en nuestro chat de docentes que Pedro Mosquera, a ver si todavía lo tenemos aquí, Pedro, ¿sí estás? Sí, ahí estás, Pedro. Vi que en nuestro chat hiciste un comentario interesante. ¿Por qué no lo compartes aquí a los que estamos conectados en este momento, Pedro? Doctor, buenas noches, qué gusto saludarle, estimados compañeros. Igualmente, bueno, es interesante y es muy beneficioso el hecho de conocer este método de investigación cualitativo que justamente proporciona datos para levantar información sobre una realidad existente. Con eso, lo que nosotros tratamos de evitar es justamente el llegar a establecer datos sesgados o, como está catalogado dentro de la investigación, una mala conducta científica. Yo mencionaba en el comentario que la investigación cualitativa involucra un proceso inductivo, analiza, por lo tanto, realidades subjetivas. Y mencionaba que una buena manera para poder levantar información es el enfoque naturista o también llamado el hermenéutico, que nos obliga al investigador a estudiar la causa, pero dentro de su ambiente natural. Y esto es importante porque a través del método naturista o hermenéutico yo podría establecer
tipos o interpretativos o constructivistas para poder llegar a establecer una realidad existente. Pero yo mencionaba que sí, personalmente me gusta mucho el utilizar el método cualitativo, ya sea para lo que es Ishikawa o ya sea para lo que es el método Delphi, pero siempre me gusta a mí validar la información con un método cuantitativo para poder justamente probar, deducir que la información que levanté mediante el método cualitativo, pues justamente es algo que va a apoyarme de una forma objetiva a la investigación en sí. Eso es lo que mencionaba, doctor. Es interesante, me gustó muchísimo esta conferencia, le felicito mucho al compañero expositor y bueno, y ese es el punto de vista que me permito emitir, doctor. Pedro, muchísimas gracias. Y pues aproveché que lo colocaste en el WhatsApp nuestro y que Santiago pues obviamente todavía no tiene acceso. Ya lo tendrás, Santiago, para que te diviertas con las locuras que nosotros nos inventamos y los comentarios que manejamos allí. Fíjense cómo Santiago sí nos propone, oiga, cuidado, no se ponga a decir que va a trabajar métodos inductivos y deductivos porque termina en un enredo monumental. Eh, Exactamente. en lo, ahí vas a Ahí, decir algo, Santiago. sí, justo ahí completando lo de Pedro, y es muy acertado, y ahí por eso me regreso a esta parte del inductivo, ¿no? Y había puesto esta imagen, por si acaso alguien se dé cuenta, es del dios Hermes, ¿no? El dios Hermes, el mensajero de los dioses, de donde viene la hermenéutica, ¿no? Y justo lo que mencionaba Pedro, el método hermenéutico, que es la base de toda la investigación cualitativa, es cómo llevamos ese mensaje. La información está ahí, la información está ahí, el tema es cómo sintetizamos toda esta información y generamos un mensaje. El problema es que está ahí la información, podemos generar el mensaje, pero no necesariamente sabemos cómo respaldar ese mensaje para que el resto de personas puedan llegar a la misma conclusión, ¿no? Una buena investigación cualitativa requiere que ese mensaje que se está transportando o que se está llevando pueda ser replicable, ¿no? Esa es una de las bases de la investigación cualitativa, es que sea replicable, que si mañana se me ocurre Pedro hace una investigación, yo pueda coger los mismos textos, el mismo origen de información, ver los pasos, en este caso que generó Pedro, y replicar. Y ahí esa es en este caso, la hoja hermenéutica que justo en Atlas TI se llama la hoja hermenéutica, donde se hace todo, es la que me permite generar esa transferencia de conocimiento. Entonces, nuevamente, esta parte es importantísima, ¿no? Tener claro esto y no confundir inductivo y deductivo, que es lo que estaba también recalcándoles Diego, para evitar quedar ahí atrapados, ¿no? Porque ahí hay un tema también muy interesante. Yo acostumbro utilizar la expresión, la palabreja chauvinismo. Los chauvinistas, los extremistas, los que se van al extremo de los temas, en particular los chauvinistas cuantitativos, los extremistas del cuantitivismo, por decirlo así, pues consideran que una aproximación cualitativa no es buena. ¿Y por qué no es buena? Como Santiago lo planteaba en su aproximación inicial, porque no tiene la fórmula, porque no tiene la posibilidad estructurada desde la mentalidad cuantitativa de lograr la demostración. Es importante que tengamos esa claridad. No es que sea algo más fácil, no, es una aproximación diferente a los procesos de investigación, totalmente válida, que eso es lo importante. Y sin caer en esos extremismos, ¿no? Tú como abogado, Santiago, seguramente conoces la expresión de la exegesia en la norma. Entonces, pues yo sigo la norma al pie de la letra con las comas y las tildes tal cual lo implica, cuando la realidad del ámbito jurídico no es la exegesia, sino la interpretación que se le pueda dar. En ese caso normativo, a la reglamentación, en el caso nuestro, a la forma de aproximarnos a la realidad. Santiago,
muchísimas gracias por tu tiempo. Como te Muchísimas decía, gracias. lo que hacemos es que la grabación la compartimos entre nosotros. Obviamente tú tendrás acceso a la grabación. Si no es molestia, te agradecería si nos compartes también la presentación que utilizaste, que la distribuiríamos entre el equipo docente de la modalidad y de aquellos que aceptaron la invitación de acompañarnos en el día de hoy. Perfecto. Como te diste cuenta, normalmente llegamos a los 15 participantes. Hoy estamos por encima de los 20, inclusive llegamos a tener en algún momento más de 25 personas. Algunos, como te das cuenta en el chat, tuvieron que retirarse porque tendrían alguna otra actividad. Pero pues el éxito de esto, de este tipo de actividades es el interés que generamos. Y pues creo no habernos equivocado cuando nos acompañaste en el día de hoy hablando de una aproximación diferente a la ciencia a través de un método que es claramente aceptado en el entorno como es el cualitativo. A todos, muchísimas gracias y muy en particular a nuestro querido amigo Santiago. Que tengan una muy buena tarde y dentro de 15 días nos vemos. Como siempre, estaré abierto a escuchar alternativas de temáticas que nos puedan ayudar a seguir avanzando en algo tan interesante como es lo que nos gusta. Buenas noches, que estén muy bien. Una buena tarde, pasen bien.